pues vamos a continuar donde habíamos quedado en el caso en donde teníamos que resolver el problema en relación con el centro de masa para que ustedes lo puedan trabajar, lo puedan obtener. Estábamos ahí en este diagrama donde teníamos el vector de posición a partir del sistema de referencia al centro de masa, y a partir del centro de masa teníamos el vector de posición RI', que localizaba a una partícula, la partícula I, pero este vector de posición está centrado en el centro de masa. Y el vector de posición RI, que localiza a la partícula I a partir del sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, a partir del origen 1. Entonces, lo que podemos escribir nosotros es que nos damos cuenta de que aquí, por la construcción vectorial, la suma de este vector más este vector que tenemos aquí, entonces el vector R, que sería el vector en rojo, más el vector gris que aparece aquí, que va del centro de masa a localizar a la partícula R de I, entonces esta suma vectorial me da este vector que aparece aquí. Entonces, en ese sentido, pues lo que estamos nosotros diciendo es justamente eso, ¿no? Que R de I, que es este vector, ¿sí? Debe ser exactamente igual al vector R, que es el vector del centro de masa, más el vector RI', que es este vector. Si calculamos la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, entonces evidentemente tendríamos la velocidad de la partícula I medida en el sistema de referencia con origen en O, y esto tiene que ser igual a la velocidad medida, la velocidad de la partícula I medida a partir del centro de masa, más la velocidad del centro de masa que el centro de masa tenga cuando se esté desplazando también, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, este término o esta suma vectorial, pues aparece precisamente por la construcción que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, tomar su derivada me permite obtener justamente eso. Entonces, yo puedo conocer y puedo escribir tanto a la posición de la partícula I medida en el sistema de referencia, es decir, a partir de O, a partir de aquí, yo puedo escribirla como el vector de posición medido a partir del centro de masa, más el vector de posición del centro de masa medido en el sistema de referencia inercial. De igual manera me queda una expresión para la velocidad, ¿sí? Entonces, claro, esta se obtiene de la derivada que hay aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos explicando aquí es que es precisamente este término de velocidad, que es la derivada de R, y la derivada de esta R', que es este término que aparece aquí, me da la B' que aparece acá. Y obviamente, pues la derivada de R con respecto al tiempo me va a dar el término que tenemos aquí. Ahora, con estas dos expresiones que tenemos tanto para la posición como para la velocidad, vamos a tomar el valor del momento angular que está dado como R medido en el sistema de referencia, cruz P medido en el sistema de referencia para la partícula número I, y vamos a hacer evidentemente la suma de todas las partículas, y lo que obtendríamos sería el momento angular medido en el sistema de referencia que hemos colocado. Entonces, en este tenor de ideas, pues entonces justamente lo que hacemos es precisamente esto. Tenemos el momento angular, la suma sobre todas las partículas, tenemos R de I cruz P de I. Entonces, R de I lo sustituimos por lo que ya sabemos que vale R de I, que es esta expresión, y
P de I lo sustituimos por el momento, que sería la masa de I multiplicado por B de I, donde B de I es esta expresión. Entonces tenemos ya aquí nuestra ecuación para el momento angular. Y entonces lo que nos resta hacer es hacer pues el álgebra correspondiente, ¿no? Entonces me va a quedar este primer término que multiplica a este término por la masa m de i. Vamos a buscar ese término, sería R', aquí tenemos un R', cruz, aquí está el cruz, la masa, aquí está la masa, B' de i, es este primer término. Entonces, esta sería la primera multiplicación de este término con este término. Bien, ahora el siguiente término sería la multiplicación de R', ¿sí?, con la masa de I por la velocidad, ¿sí?, que sería la suma de R', que sería este término que aparece aquí. La masa mi, como es una escalar, ya sea que se lo asocie al segundo vector o se lo asocie al primer vector, en este caso se le asocia al primer vector, ¿sí? Luego tenemos el producto cruz y el siguiente término sería este término de acá, que sería la multiplicación por B, lo cual quiere decir que este término con este término sería el término que aparece aquí. Ahí tenemos la primera multiplicación. Luego viene la multiplicación de R por M de I, B de I, que sería R, aquí está el término de R, producto cruz, de MI, que aquí está MI, y B' de I sabemos que es la derivada con respecto al tiempo de R de I. Aquí lo que hemos hecho es que sabemos que existe un teorema que dice que la suma de las derivadas es la derivada de la suma. Entonces, como conmuta la derivada y la suma, entonces no tenemos mayor problema y podemos escribir a la velocidad como la derivada de R con respecto al tiempo. Entonces ahí tenemos este primer término o tercer término que aparece aquí. Y desde luego el último término debe ser este, donde aparece la R cruz, aquí aparece R cruz, por M de I por B, M de I por B. Y ahí están los productos que se han desarrollado de la construcción de este término, que proviene justamente de la suma de cada una de las contribuciones de los momentos angulares individuales de cada partícula. Muy bien. Entonces, hasta aquí pues está todo muy claro, ¿no? Bien, entonces, aquí lo interesante es este término que aparece aquí, lo voy a poner en un color para que se vea. Este término, juntamente con este otro término que aparece aquí, si ustedes lo examinan, es exactamente el mismo término, ¿sí? Y este término son los mismos, ahí está, para que lo puedan observar, que son efectivamente los mismos, ¿sí? Claro que aquí nada más que todo el término se está multiplicando por B y acá todo este término se está derivando y luego se está multiplicando por A. Sin embargo, este término, fíjense que es la suma de las masas I por las RI, nada más que aquí la RI es la R primada. Acuérdense que a la R' se está midiendo a partir del sistema de referencia, es decir, el origen se encuentra en el sistema de referencia, perdón, en el centro de masa. El origen se encuentra en el centro de masa, ¿sí? Entonces, si nosotros nos regresamos a ver cómo construimos la ecuación para el centro de masa, para la R del centro de masa, tenemos esta expresión. Y esta expresión aparece ese producto de MI por RI y se hace una suma. Sin embargo, esta R que aparece aquí no está primada, porque esta R es justamente pues la distancia que hay del origen a cada una de las partículas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos cambiamos y estamos midiendo todo a partir del centro de masa, nuestro origen se encuentra en el centro de masa. La distancia que hay de aquí
a cada partícula es R'. Ahora bien, si nosotros sumamos todas esas y las dividimos entre la masa total, ¿sí?, lo que obtendríamos sería evidentemente Rm, pero esta R es la R del centro de masa. Pero la R del centro de masa medida a partir del centro de masa, ese término vale 0. Y como ese término vale 0, entonces estos dos términos que aparecen aquí van a ser 0 también. Por lo tanto, pues se desvanecen y se hacen el vector nulo, el vector 0, ¿verdad? Entonces estos términos es un 0 que estamos metiendo allí y van a desaparecer y nos vamos a quedar solamente con estas dos contribuciones. Ahora, para estas dos contribuciones lo que tenemos es que la suma en I de R cruz M de I por B, fíjense que el índice de la suma solamente afecta a la masa I. Por lo tanto, puedo yo hacer la suma o pasar esta suma aquí y entonces sumar sobre toda la masa y entonces me quedaría solamente este término que sería R cruz M por B, donde evidentemente R es el vector de posición del centro de masa medido en el sistema de referencia y M por B es el momento del centro de masa medido en el sistema de referencia. Entonces esto equivale al momento angular de una partícula que se está desplazando alrededor del origen del sistema de referencia, ¿no? Entonces esto es equivalente a como si nosotros tuviésemos a todas las masas, toda la masa completa concentrada en el punto del centro de masa y calculamos su momento su momento angular, ¿sale? Muy bien, entonces el siguiente término, aquí sí estamos haciendo una suma sobre los índices is, ¿sí? Entonces, este segundo término aparece justamente en que este es el momento individual de cada partícula, pero medido alrededor de el centro de masa, porque esta B es primada y esta R es primada. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es justamente el momento angular individual de cada partícula, pero medido a partir del centro de masa. Entonces es como si nosotros nos pasáramos al centro de masa y lo único que observáramos es como todas las partículas están rotando alrededor de ese punto del centro de masa. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Pues se obtiene precisamente un momento angular, ¿sí?, que está medido en el centro de masa, que es justamente vamos a ponerle aquí un subíndice, alrededor, no del centro de masa, alrededor de O, ¿sí?, más un momento angular alrededor del centro de masa. Esto es lo que estamos obteniendo en este caso, ¿sí? Y entonces, si ustedes lo visualizan, L debiera ser una L primada, y entonces esta debiera ser la L del centro de masa, pero alrededor de O. Entonces vamos a colocarlo así, el centro de masa, pero está siendo alrededor de O. ¿Sale? Entonces, si ustedes observan esta expresión, pues evidentemente es muy similar a esta expresión y muy similar a esta expresión. En ambos casos, tanto aquí como acá, como aquí, pues tenemos estas dos contribuciones, lo cual nos indica, pues evidentemente, cómo podemos nosotros medir el momento angular del sistema en el sistema de referencia. Muy bien, correcto. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el trabajo. Entonces, acuérdense que el trabajo pues es fuerza por
desplazamiento, ¿no? Por una diferencia de desplazamiento, si lo metemos dentro del integral, y como lo estamos haciendo para todas las partículas, entonces lo que vamos a hacer es evidentemente sumar sobre todas las partículas. Entonces, ahora, esta fuerza, acuérdense que la podemos dividir en dos términos. Por un lado, tenemos el término que corresponde a las fuerzas externas que actúan sobre la partícula I, y por otro lado tenemos a todas las fuerzas internas que actúan también sobre la partícula I. Entonces simplemente escribimos la fuerza total como la suma de las dos contribuciones, fuerzas externas y fuerzas internas, y entonces tendremos que desarrollar los productos puntos que aparecen aquí, hacer las integrales correspondientes para cada uno de los casos y luego las sumas correspondientes también en cada uno de los casos que tenemos, ¿no? Entonces, muy bien. Nuevamente, pues vamos a ocupar la ecuación de movimiento para reducir estas integrales. Vamos a partir de este término, que es el término que nosotros tenemos de este lado, y entonces aquí simplemente reescribimos este término, que es exactamente igual a y entonces lo escribimos de esta manera, ¿verdad? Entonces sabemos que esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza la podemos escribir como la masa por la derivada de la posición con respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces sabemos que esta es la derivada del momento, aquí ya se derivó el momento, y esta diferencial de S se cambia por P por la diferencial de T. El tiempo es el mismo para todas las partículas, por lo tanto, tenemos esta expresión. Nuevamente sabemos que tanto este vector como este vector van a contribuir a la suma si son ortogonales, si son paralelos o antiparalelos, y no contribuyen a la suma si son ortogonales. Por lo tanto, considerando solamente que fueran las contribuciones paralelas o antiparalelas, entonces considerando eso vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso cuando teníamos una sola partícula. Y entonces lo que hacemos es justamente escribir esta diferencial de R con esta diferencial de B con respecto al tiempo, y la diferencial del tiempo se va a cancelar y me va a quedar B por la diferencial de B, y esta B por la diferencial de B la puedo ver como la diferencial de un medio de la masa MI por BI al cuadrado. La suma se sigue haciendo y la integral es la integral de toda esta diferencial. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues entonces evidentemente el resultado es el valor de la diferencial o la variable, que en este caso la variable es esto que estamos nosotros seleccionando, evaluada en los límites superior menos el inferior. Y eso nos lleva pues a establecer que el trabajo puede escribirse nuevamente como una energía cinética en el punto 2, ¿sí? Y menos una energía cinética en el punto inicial, donde evidentemente este término que aparece aquí es el término de la energía cinética para la partícula I, pero como estamos sumando, pues entonces sumamos sobre todas las partículas y podemos establecer que para el caso de un sistema de partículas, la energía cinética es igual a un medio de la suma de las masas I por las velocidades I al cuadrado. Podemos observar que tanto aquí como aquí, esta energía cinética y esta velocidad son medidas a partir del sistema de referencia que hemos puesto desde un principio. Bien, ahora trabajando un poco esta expresión, lo que podemos hacer es sustituir el resultado que teníamos para la velocidad, que es el cual está en términos de la velocidad que lleva el centro de masa más la velocidad de la partícula y medida a partir del centro de masa. Entonces, si hacemos eso, entonces escribiríamos que esta velocidad I al cuadrado la podemos escribir como el producto punto de BI por BI, y esto me daría BI al cuadrado.
Entonces, justamente esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a hacer los productos. Sería este producto con este producto, que sería el primero que tengo aquí. Luego, este vector con este vector me daría este segundo producto que tengo aquí. Y luego, este vector con si es este con este con este, luego este vector con este vector me daría este segundo término que tengo acá, y finalmente este vector con este vector me daría este cuarto término que tengo aquí. Entonces aquí b.b me queda b cuadrada, y aquí b'.b es igual a b'.b que tengo de este lado, es decir, este término se repite dos veces, y aquí está repetido dos veces, ¿verdad? Es dos veces b'.b, que es el término que tenemos aquí. Y finalmente este término que aparece aquí sería b' al cuadrado, y ahí está ese tercer término, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora metemos este término de la suma al paréntesis que tenemos aquí, y al meter este término de la suma me queda un medio de la suma de la mi por la b cuadrada más un medio de la mi, que es este, por la b y prima al cuadrado, que sería esta de acá. Entonces este término corresponde a este, y aquí me debe quedar dos veces este término que aparece aquí, ¿sí? Entonces, ahora este término que aparece aquí lo podemos escribir como b punto la derivada con respecto al tiempo de b', ¿sí? Y aquí pues bueno, vamos a poner el 2 que nos hace falta. Vamos a ponerlo por ahí, ¿sí? Para que lo podamos considerar. De todos modos, digo, es indistinto que tuviese este valor del 2, porque fíjense que me vuelve a aparecer, obviamente este 2 va a cancelar este medio que aparecía aquí, y desde luego me aparece nuevamente la suma de mi por ri', donde este término, por la misma situación que arriba, entonces este término se anula. Por lo tanto, solamente me queda estos dos términos como contribuciones de la energía cinética, ¿sí? Y entonces estos dos términos de la energía cinética, pues me queda un medio de la suma de MSIs. Aquí yo puedo sumar sobre todas las MSIs porque este término no depende del índice I, y la suma de todas las MSIs me da la masa total por la velocidad al cuadrado. Entonces este término que está aquí es la energía cinética de una partícula que se encuentra en el centro de masa, medida esa energía cinética a partir del sistema de referencia que pusimos como marco para poder hacer las mediciones. Entonces, esta sería la energía cinética del centro de masa. Correcto. Ahora, el siguiente término que tenemos aquí, este término sí tiene una masa MI, y tiene una velocidad medida a partir del centro de masa, ¿sí? Entonces, esta sería la contribución de la energía cinética de cada partícula, la suma de cada partícula, pero está medida esa contribución de energía cinética no a partir del sistema de referencia, sino a partir del centro de masa. Y entonces tenemos exactamente la misma expresión, ¿sí? Entonces es la energía cinética del centro de masa más la energía cinética de todas las partículas medidas a partir del centro de masa. Si ustedes observan, cumple también con la misma forma de la R que nosotros pusimos aquí, de la B que nosotros pusimos aquí, y cumple también con la misma forma del momento angular, y por lo tanto la energía cinética también tiene exactamente la misma forma.
Muy bien. Entonces, esto fue precisamente pues este primer término que nosotros trabajamos de la energía cinética, el cual fue este término de aquí, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que vamos a calcular los otros términos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a calcular el término correspondiente a la fuerza externa. Acuérdense que dividimos la fuerza en fuerzas externas y fuerzas internas, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza externa y tenemos el producto punto de las fuerzas externas. Ahora, lo que vamos a suponer aquí es que esta fuerza externa, aunque su naturaleza es que sea una fuerza externa, esta fuerza externa es derivable de un potencial de interacción. Entonces, como es derivable de un potencial de interacción, y eso indicaría que todos los campos externos o todas las fuerzas externas al sistema son fuerzas conservativas. Al ser fuerzas conservativas, es lo que puedo escribir esta fuerza como derivable de un potencial. Entonces, cambio esta fuerza externa que aplica sobre la partícula I y le pongo el signo negativo, le pongo el gradiente del potencial. Muy bien, entonces fue lo que hicimos aquí para el caso de la fuerza externa. Correcto, entonces, ahora lo que tenemos aquí es que estamos haciendo el producto vectorial, el producto punto, el producto interno, entre este que va a ser un vector. Ciertamente esta expresión es una función escalar. Al ser aplicado el gradiente sobre esa función escalar me da un vector. Cuando yo calculo este producto punto, lo que vuelvo a tener es una función escalar o un resultado escalar. Ahora, yo lo que hago al hacer aquí primero esta derivada, porque acuérdense que este gradiente, en el fondo, si lo vemos, digo, para que lo entendamos rápidamente, este gradiente es el cambio que lleva o que tiene esta función que depende solamente de la posición. Como depende solamente de la posición, pues esta es una derivada en la posición. En el caso en que esto fuera un vector que depende de x, y de z, el operador nabla, que es el que aparece aquí, es justamente la parcial respecto a x en la dirección y, más la parcial respecto a y en la dirección j, más la parcial respecto a z en la dirección k. Al ser aplicado sobre esta función que dependa de x, y, y z, entonces, pues evidentemente lo que estamos calculando aquí son derivadas de la función escalar que depende de la posición. Y luego hacemos el producto punto y luego integramos respecto de la posición. Por lo tanto, la operación que está indicada aquí en el operador nabla y la operación que está indicada aquí en este diferencial de línea, diferencial de longitud que aparece en este integral de línea, pues son las mismas operaciones y son operaciones inversas. Por lo tanto, esta diferencial de posición se va a cancelar con la derivada en la posición que se tiene aquí, y lo que me va a quedar es simplemente un cambio en donde en la función escalar, que evidentemente ese cambio en la función escalar, al ser sumado, al ser integrado ese cambio en la función escalar, aplicamos nuevamente el teorema fundamental del cálculo y eso me da la suma de la función escalar, en este caso la d de i, ¿sí?, evaluada en los límites que serían el punto 1 y el punto 2, ¿no? Porque el trabajo lo estamos calculando cuando va de 1 a 2, ¿no? El signo negativo que aparece aquí, pues este signo negativo viene y tiene sentido por el menos el gradiente del potencial. Entonces, esto es lo que estamos nosotros obteniendo de las fuerzas externas. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza externa es justamente la suma
de todas las contribuciones potenciales en los límites del punto inicial al punto final y multiplicado por un signo negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, fíjense, dice, si la fuerza interna también es conservativa, que es justamente lo que nosotros vamos ahora a analizar, ¿sí? Si la fuerza interna también es conservativa, entonces las fuerzas entre los pares de partículas, la partícula I y la partícula J, sería la fuerza IJ, que es la fuerza que va de I a J. Y la fuerza que va de J a I sería la fuerza JI. Pueden ser obtenidas también de un potencial de interacción interno. Este potencial de interacción interno lo denotamos como B de IJ. Para satisfacer la forma fuerte, ¿sí? O sea, que satisface la forma fuerte de la tercera ley de Newton, es lo que está diciendo aquí, ¿no? B de IJ puede ser una función únicamente de la distancia entre las partículas, ¿sí? Entonces, sabemos que B de IJ es una función que depende solamente de la distancia. Aquí ya no me importa si esa distancia la estoy midiendo de I a J o de J a I, la distancia es siempre la misma, por eso entra en un valor absoluto. Entonces, tenemos justamente que entonces este potencial, que también puede ser derivable, o más bien que la fuerza conservativa puede ser derivable de un potencial, lo podemos escribir así. Ahora, para las dos fuerzas son entonces automáticamente iguales, pero opuestas, ¿no? Entonces, F de IJ es exactamente igual a F de JI, pero con signo negativo, ¿no? Este es negativo, este es positivo, entonces prácticamente aquí lo que estamos indicando es que se está aplicando la tercera ley de Newton también a las fuerzas internas, pero acuérdense que se está aplicando en su forma fuerte. ¿Qué quiere decir que sea en su forma fuerte? Que sean iguales, que vaya en la misma línea en que une a las dos partículas, ¿sí? Y que dependa solamente de esa posición, ¿verdad? Que su magnitud sea la misma y que sean opuestas en sentido, ¿sí? Sobre la misma dirección. Entonces, es a lo largo de la línea que une a las dos partículas, y entonces podemos decir que este potencial lo podríamos escribir como la distancia de separación entre las partículas por un valor F, donde F es alguna función escalar, ¿no? Bien, entonces, si B de IJ fuera también una función de la diferencia de alguno de los otros pares de vectores asociados con las partículas, tales como velocidades entre ellas, o es decir, aquí se intenta hacer un paso hacia el dominio de la física moderna, ¿sí? Por ejemplo, las partículas microscópicas tienen spin, y el spin es una propiedad intrínseca de las partículas que se debe de considerar, ¿no? En el caso de la mecánica clásica, aunque las partículas puedan rotar, no nos interesa el spin de rotación. Sin embargo, en el caso de la mecánica cuántica, los átomos, los electrones, las partículas subatómicas, tienen una propiedad intrínseca, una propiedad que es medible, que es mesurable y que además es importante conocer para saber el tipo de interacción que puedan tener estas partículas subatómicas entre ellas, ¿verdad? Entonces, el momento angular o el spin de momento angular es una propiedad intrínseca en partículas elementales, ¿no? Entonces, las fuerzas podrían ser iguales y opuestas, pero no necesariamente a lo largo de la dirección entre las partículas. Entonces, no se cumpliría de alguna manera la forma fuerte de la tercera ley de Newton en el caso de esas fuerzas de carácter interno. Bien, entonces cuando las fuerzas, todas estas fuerzas son conservativas, el segundo término en la ecuación 29
puede reescribirse como una suma sobre pares de partículas. En términos de cualquier par, ¿sí? Podemos nosotros escribir lo siguiente, ¿no? Entonces, como es una suma de términos de pares de partículas, tenemos que esa fuerza, que sería la fuerza correspondiente entre la partícula I y la partícula J, la podemos escribir como menos el gradiente del potencial. Y esto va multiplicado en el producto punto por la diferencial de longitud asociado a la partícula número 1. Luego más menos el gradiente del potencial, que sería el resultado de la fuerza de interacción ahora de la partícula I sobre la partícula J, multiplicado por la diferencial de longitud correspondiente a la partícula J, ¿no? Entonces aquí tendríamos de alguna manera esas dos fuerzas que están actuando entre las dos partículas y estamos considerando que se van a tomar por pares, ¿no? Entonces, si la diferencia vectorial RI menos RJ está denotada, pues es simplemente una notación abreviada, RIJ, para no escribir RI menos RJ. Y además, pues el gradiente con este operador nabla de R de IJ, definimos la operación que hay que realizar. Entonces podemos escribir que nabla de RIJ por el potencial debe ser exactamente igual a nabla de RI por B de IJ, y esto no es más que otra cosa que la fuerza contraria, pero actuando ahora no sobre RI, sino sobre RJ, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos a una fuerza que va para acá, que sería este primer término, sería la fuerza que va para allá, y este segundo término sería exactamente la misma fuerza, nada más que ahora esta fuerza apunta para acá. Ambas fuerzas son exactamente iguales y apuntan en la misma dirección, pero son opuestas en sentido, ¿verdad? Y eso implica el signo negativo que aparece aquí. Bien, ahora, como tenemos nosotros esta expresión que aparece aquí, podemos calcular nosotros la diferencial de S como la diferencial de SI menos la diferencial de SJ. Y entonces escribimos la diferencial de RI menos la diferencial de RJ, pero como el término RI menos RJ es igual a pues entonces se escribe de forma abreviada como la diferencial de RIJ. También, dado que el término para IJ de pares tiene esta forma, entonces podemos escribir que la integral de menos el gradiente de B de RI por la diferencial de R de IJ, ¿no? Entonces, precisamente todo este rollo para poder escribirlo de manera compacta, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza y tenemos, evidentemente, la diferencial, pues asociado ya en términos de, aquí sería R de IJ, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el trabajo total alrededor, o el trabajo total, la contribución del trabajo total debido a las fuerzas internas, entonces se reduce a este término que aparece aquí. Entonces tenemos el gradiente del potencial que me daría la fuerza, punto la diferencial de RIJ, pero ahora yo tengo que hacer una suma que va para todas las I's y para todas las J's, y evidentemente considerando que la I y la J no se tomen en cuenta, ¿no? Ok, entonces, ahora aquí estamos metiendo un factor. Este factor pues es importante porque al considerar esta suma doble que tenemos nosotros aquí y que estamos sumando sobre I sobre J, entonces vamos a considerar o vamos a tomar en cuenta dentro de la suma dos términos que siempre son iguales. El término, por ejemplo, 1, 2 va a ser igual al término 2, 1 y lo vamos a sumar. El término 3, 2 va a ser igual al término 2, 3.
y lo vamos a sumar. El término 3,4 va a ser igual al término 4,3 porque estamos tomando pares de partículas y comenzamos con el índice de la suma en I y luego lo movemos a J, ¿sí? Y entonces en realidad esta J no debería empezar en J igual a 1, sino empieza en I más 1 y entonces los vamos moviendo, estos índices de la suma se van moviendo de tal manera que vamos como si tuviésemos una matriz completa y tuviésemos una matriz de n por n. Todos los elementos de la diagonal corresponden cuando I y J son iguales, los cuales implicarían que esos serían 0. Los términos de arriba de la diagonal es precisamente cuando J siempre es estrictamente mayor que I. Y los términos de abajo de la diagonal son los términos cuando I es, J es menor que I. Ahora bien, esos términos por arriba de la diagonal y por abajo de la diagonal sí entran dentro de la suma. Y obviamente los términos cuando I es igual o igual a J son 0. Por lo tanto, la suma completa de cada uno de todos esos términos, lo presenté en forma de matriz como si fuéramos sumando cada una de las entradas de la matriz para que lo pudiésemos entender, pero entonces vamos a tomar esos valores 2 veces. Y entonces el término de un medio que aparece aquí se introduce para, pues, tomarlos una vez nada más y no tener que tomarlos en dos ocasiones. Bien, entonces con esa observación que tenemos allí, entonces podemos considerar, pues ahora sí, ya todo el trabajo, ya tenemos la expresión que va dentro del integrando, ya tenemos el por qué la suma y el por qué el término de un medio, y entonces tenemos justamente eso. Y aquí pues hacemos exactamente el mismo asunto. Aquí nuevamente me falló y esto tendría que ser J para que entonces nuevamente, ¿no? Aquí a la hora de hacer el producto vectorial, pues primero derivamos y luego integramos en el espacio, ¿no? Acuérdense que esta derivada va sobre R de IJ y esta integral va sobre R de IJ. Por lo tanto, pues al hacer todo este producto me va a quedar la diferencial del potencial IJ integrado me va a dar el potencial evaluado en los límites 2 y en 1, sumado sobre I y J y luego multiplicado por un medio para considerar solamente uno de los términos correctos de la suma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el potencial de interacción, ¿sí? Dice, entonces es claro que si las fuerzas, tanto internas como externas, son ambas derivables de un potencial, esto es posible, entonces se puede definir una energía potencial total B del sistema. Y esa energía potencial B del sistema se puede escribir como la suma de cada una de las contribuciones del potencial. Y esto implicaría que sería un medio de la suma de los potenciales de interacción entre pares de partículas o pares de moléculas de elementos del sistema. Tal que la energía mecánica total E la podemos escribir también como la energía cinética más la energía potencial. Y esta energía se conserva. Es el análogo al teorema 18, al teorema de conservación de la energía para una simple partícula. El segundo término, ¿sí?, en la ecuación 36, es llamada la energía potencial interna, ¿sí?, debido a que depende del potencial interno, ¿verdad? ¿Sí? Y en general, ¿sí?, necesariamente no puede ser 0. Y es muy importante esto, ¿verdad? Esto puede variar de sistema a sistema, ¿no? Esto puede tener cambios entre los distintos sistemas. Por ejemplo, en el caso de un sistema de gas de muchas partículas, el potencial de interacción no es 0.
De hecho, de eso se encarga, pues, precisamente la mecánica estadística, y de hecho se encarga, pues, justamente la parte de entender cómo es la interacción entre las moléculas, de tal forma que pueda haber cambios en la energía interna del sistema. Pero estamos hablando de un sistema de un gas. Otro sistema que puede contener muchas partículas, pero que evidentemente no es el sistema de un gas o de un fluido o de un plasma o alguna cosa como estas, obedece precisamente a un cuerpo rígido. Los cuerpos rígidos, pues, son cuerpos, así como esta taza. Digo, este es un cuerpo rígido, aunque el cuerpo rígido como tal no existe, es una idealización de la física, pero entonces, evidentemente, la distancia que hay entre dos partículas, independientemente del movimiento que pueda tener este objeto, siempre va a ser la misma. Eso quiere decir que la tercera ley de Newton, en su forma fuerte, actúa en la definición del cuerpo rígido, y por lo tanto la suma de todas las fuerzas internas se vuelve cero. La distancia R y J es fija siempre, ¿verdad? Y no puede variar en el tiempo. En tal caso, este vector, que sería el vector diferencial de RI, solamente puede ser perpendicular al correspondiente R de IJ, y entonces la fuerza F de IJ necesariamente tendría que ser cero. Es decir, lo que estamos diciendo, y lo vemos claramente, las fuerzas internas en un cuerpo rígido no efectúan trabajo, no hacen trabajo porque serían cero, ¿sí? Entonces, esto es lo que justamente, pues, nos dice esta expresión, ¿sí? Por lo tanto, en un cuerpo rígido, las fuerzas internas no hacen trabajo, ¿no? Y el potencial interno puede ser simplemente un valor constante, ¿no? Dado que el potencial es en algunos casos, pues, incierto, se puede agregar, se puede adicionar además una constante aditiva, ¿sí? Que no tiene por qué variar el potencial interno y puede ser completamente agregado o también quitársele sin mayor problema, ¿no? Vamos a ver esta discusión en el movimiento de sistemas más adelante, ¿no? Claro que esta constante puede depender muchas veces de la elección que nosotros hagamos del sistema de referencia, en donde podemos nosotros medir las contribuciones de la energía potencial. Muy bien, hasta aquí llegamos con este video. Tuve durante el transcurso algunos problemas con la cámara, pero espero que no se haya notado al momento de estar viendo el video. Nos vemos entonces para la próxima entrega. Vamos a platicar acerca precisamente de lo que son las ligaduras. Tengo aquí mucho tema desarrollado con respecto a lo de las ligaduras, pero me voy a concentrar exclusivamente a platicar y a hablar solamente de aspectos importantes para no meternos en toda la pasta y toda la paja que conllevan los libros acerca de las ligaduras, y cuando trabajemos con ello más adelantito, entonces vamos a ver cómo actúan los conceptos de ligaduras. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.